Bajo la tierra, un secreto terrible despierta. ¿Quién será la siguiente víctima? Dos encapuchados se acercaban a una tumba atraídos por la promesa de un tesoro prohibido. Sin embargo, lo que ellos buscaban no era oro, sino algo mucho más malévolo y terrorífico. Un pacto con la muerte. Pagaron un precio que no pueden imaginar. Un día en un atardecer de noviembre, un cuervo con su plumaje oscuro como la noche, se posó en la cima de una lápida desgastada del viejo cementerio, observando a los dos intrusos que iban a profanar una tumba con ojos que parecían conocer el destino de cada alma. Eran Víctor y Lucas, dos jóvenes desesperados por dinero, dispuestos a arriesgarlo todo por un cadáver que prometía una fortuna. Mientras, Víctor comenzaba a cavar, la lluvia empezó a caer, creando un ambiente aún más sombrío. Lucas, nervioso, miraba a su alrededor, sintiendo que algo no estaba bien. ¿Estás seguro de que esto es lo correcto?, preguntó, pero Víctor, cegado por la avaricia, solo se rió. Finalmente, la pala de Víctor golpeó la tapa del ataúd. Con un esfuerzo, la levantó, revelando un cuerpo en descomposición, pero lo que más llamó su atención fue un extraño amuleto que colgaba del cuello del difunto. «Mira esto», exclamó Víctor, mientras Lucas se acercaba intrigado. De repente, un viento helado sopló a través del cementerio, y el cuervo graznó, como si advirtiera de un peligro inminente. Lucas sintió un escalofrío, pero Víctor, embriagado por la codicia, ignoró la advertencia y tomó el amuleto. En ese instante, la tierra tembló y un grito desgarrador resonó desde el interior del ataúd. Ambos hombres retrocedieron horrorizados, mientras el cuerpo del difunto comenzó a moverse. Era una mujer, con su rostro demacrado y ojos vacíos se levantó lentamente, como si hubiera despertado de un sueño eterno. «¿Por qué me han despertado?», susurró con una voz que resonaba como un eco en la oscuridad. Víctor, aterrorizado, intentó huir, pero la muerta se abalanzó sobre él con sus garras frías aferrándose a su brazo. «Arriba a la derecha, te dejo una tarjeta para la 5ª temporada, no te la pierdas. Si te está gustando el video, compártelo con tus amigos». Lucas, paralizado por el miedo, observó cómo su amigo era arrastrado hacia la oscuridad del ataúd. «Ayúdame», gritó Víctor, pero su voz se desvaneció en el aire. La mujer se volvió hacia Lucas, le dijo, «Tú también has sido llamado», mientras el cuervo graznaba de nuevo, esta vez con un tono de triunfo. Lucas sintió que la tierra temblaba bajo sus pies, y antes de que pudiera reaccionar, fue arrastrado hacia el ataúd, donde la oscuridad lo envolvió. Un frío se apoderó de él, penetrando hasta sus huesos. Escuchó un susurro lejano, como una voz que lo llamaba por su nombre, pero las palabras se desvanecían en la oscuridad. El cementerio quedó en silencio, con la lluvia cayendo suavemente sobre las lápidas. El cuervo satisfecho, se posó en la tumba, observando con ojos brillantes. En el fondo del ataúd Lucas y Víctor se encontraron cara a cara, atrapados en un mundo de sombras, donde el tiempo no tenía significado y el miedo y horror nunca cesaba. La risa de la mujer resonó en la penumbra del cementerio y el cuervo, conseguía con su mirada insaciable, aguardando a su próxima víctima.